Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar nuevamente la Constitución, ambos textos constitucionales, la Constitución del 80 y la del 2022. El proyecto de la Convención Constitucional es una labor que hemos estado haciendo durante ya 2 capítulos, este sería el tercer capítulo. Así que nada, pues le damos la bienvenida a este nuevo video, vamos viendo qué tal va a salir, qué tal va yendo. Vamos ya en el artículo 15, vamos a proyectarlo inmediato para poder visualizarlo de buena manera. En ambas constituciones, la idea de estos videos son ir comparando la constitución del 80 con el proyecto del borrador de la constitución del 2022. Habíamos quedado en el artículo 15, ahora vamos a pasar al artículo 16. El artículo 15, para recordar, habla precisamente sobre la inclusividad o el rango constitucional de los tratados internacionales, los principios generales del derecho internacional y el derecho internacional consuetudinario como parte integrante de la Constitución, algo que hacía la Constitución del 80 vía el artículo 5. No lo habíamos revisado hace muy poco, así que la idea de ahora es ir revisando. También habíamos visto que existía también un numeral 2 del artículo 15 de la Constitución nueva, la obligatoriedad del Estado a reparar, prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, algo que, si bien es cierto, se había estado haciendo actualmente, pero no estaba, digamos, consagrado en el texto constitucional del 80. ¿Ya? Vamos a pasar al artículo 16 para revisarlo. Por su parte, el artículo 16 del borrador nos dice que el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto de los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan, por tanto, a toda persona, grupo, autoridad o institución. Algo muy parecido al artículo 6 de la Constitución, eh, que es el principio de supremacía constitucional, ¿no? Los órganos de Estado son titulares e integrantes, actúan previa investidura regular, someten su actor a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias que ellas establecen, ¿no? Lo mismo del artículo 6. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad. Acá hace el distingo, ¿no? O hace el hincapié en que ninguna magistratura entre civiles y militares puede atribuirse más poderes de los que les da la Constitución, ¿no? En ese sentido, y las leyes también, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias como las que vivimos en el año 73, en las cuales ya sabemos que los militares se tomaron el poder y derrocaron al presidente de turno. Precisamente por eso es este artículo. Todo acto en contravención a este artículo es nulo, la nulidad de derecho público, y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejerce en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y por la ley. Por su parte, como ya habíamos revisado en la Constitución del 80, ya viene hablando principalmente de los derechos de ser ciudadano, ¿no? El artículo 16, por su parte, nos dice que el derecho de sufragio se suspende. Número 1, por interdicción en caso de demencia. Número 2, por hallarse a la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Lo vimos. 3, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallen privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de 5 años, contado desde la declaración del tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio que lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19. Eh, Eso es lo que dice, digamos, el artículo 16 de la Constitución del 80. Como ustedes pueden ver, se enmarca en la suspensión del derecho a sufragio. Por su parte, el texto del 2022, en su artículo 17, nos dice que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inanielables, indivisibles, interdependientes. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y de los pueblos, la democracia y la paz y el equilibrio de la naturaleza. Muy, muy bien, agrega, lógico, como nuevo texto, el equilibrio de la naturaleza para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Es una novedad. Se viene haciendo los textos constitucionales nuevos, y es importante que se agregue también los pueblos
y los derechos, o básicamente la forma de gobierno de democracia y consecuentemente la paz que conlleva ello. Por su parte, el artículo 18 nos habla que habrá un sistema electoral público de la Constitución del 80, ¿no? La ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Una ley orgánica también contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán por el solo Ministerio de la Ley, quienes cumplan con los requisitos establecidos por esta Constitución. El resguardo del orden público durante los actos electorales corresponde a las Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿no? Con eso termina el artículo 18 a propósito del sistema electoral como consecuencia de cómo se ejerce el derecho a sufragio, ¿no? Y aquí terminaría, digamos, el capítulo 2 o el capítulo 2 de la Constitución del 80, que si recordamos es a propósito de la nacionalidad y la ciudadanía y los derechos propios que nacen de aquello. Y luego el texto del 80 parte con los derechos y deberes constitucionales, el llamado capítulo o los derechos fundamentales del artículo 19, ¿no? Por su parte, el artículo 18 del texto del 2022 nos dice que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. La naturaleza es titular de derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables, ¿no? Un artículo 18 que vuelve a reiterar, ¿no?, que los titulares de los derechos fundamentales son las personas naturales, no así las personas jurídicas, las excluye, ¿no? Eh, los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente, ¿no? Los pueblos y naciones indígenas son titulares ahora sí de derechos fundamentales colectivos, algo que no tiene la Constitución del 80 es otorgar derechos fundamentales en calidad de colectivos a los pueblos y naciones, ¿no? Y algo novedoso que es la titularidad de los derechos reconocidos a la naturaleza en su medida que les sean aplicables, ¿no? En el sentido de que son interdependientes de los derechos fundamentales de las personas. El artículo 19 de la Constitución nueva aparece ya el Estado de respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización, deberes del Estado, ¿no? Para su protección, las personas gozan de garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y la ley. Deberes del Estado en el sentido de garantizar el real cumplimiento y la no discriminación de los derechos fundamentales a la hora de proteger a las personas, ¿no? También a toda institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y la ley. Ya lo habíamos dicho, la Constitución del 80, un clásico de a partir del artículo 19, enumera los derechos fundamentales y deberes constitucionales. Es así que en su numeral 1, el clásico numeral 1, es el que protege el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada por quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de a todo premio ilegítimo. El numeral 2 nos dice que la igualdad ante la ley en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Muy, muy buenos artículos de la Constitución del 80 en el sentido de establecer deberes y derechos constitucionales a través de esta manera, ¿no? Es algo bastante, no sé si novedoso, pero los textos constitucionales tienen una enumeración de derechos fundamentales. El clásico número 1, el derecho a la vida e integridad física, así como la abolición o la proscripción de la pena de muerte, la protección del que está por nacer, lógico, y la igualdad ante la ley en el sentido de que sea una igualdad formal, ¿no? No sé si tan material, pero en Chile, si bien es cierto, no hay esclavitud, pero tampoco hay grupos privilegiados, y lo sabemos que lo hay,
a pesar de que la Constitución del 80 lo diga, ¿no? Eh, y vuelve a recalcar que hombres y mujeres son iguales ante la ley, no dice nada sobre las disidencias sexuales, ¿no? Ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias. Sí, hay casos que sí se establecen a diferencias, pero no arbitrarias, ¿no? La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el numeral 3, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida. El clásico defensa técnica, ¿no? Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita eh, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes, ¿no? Toda persona imputada por delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, sino nombrar uno en la oportunidad establecida por la ley. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por un tribunal que señale la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad la perpetración del hecho, el típico principio de legalidad. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, básicamente el principio eh, de inocencia, ¿no? La ley no podrá presumir el derecho de responsabilidad penal, lo vemos, ningún delito se castigará con otra pena que la que sea en una ley impromulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado, y ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Los clásicos, la descripción clásica del principio de legalidad en sus tres fases, ¿no? Eh, Así el numeral 3 termina, un buen numeral 3, ninguna duda, a todos los estudiantes de Derecho nos pasan este numeral como Biblia, y es uno de los corazones de la Constitución en su artículo 19, por lo demás muy acorde a la modernidad. Si usted se fija en la cantidad de reformas que ha tenido, el 2011 fueron las principales, eh, contándole el 97, la de 1997 y la del 1980 como reformas, ¿no? El numeral 4 del artículo 19 nos dice que el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y a su familia, derecho fundamental y asimismo a la protección de sus datos personales, el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. El numeral 5 nos habla de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y en las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Ya sabemos que a través de una resolución judicial que así lo estime conveniente, ¿no? La libertad y conciencia, la manifestación, el numeral 6 nos habla de la libertad de conciencia y manifestación de todas creencias, el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres o al orden público, los clásicos límites de manifestación de la moral, las buenas costumbres y el orden público, bastante ambiguos, conceptos que no son bien definidos. La buena costumbre depende, digamos, de alguna forma de cierta moral social, ¿no? Y el orden público, ciertas formas de colaboración social para mantener la paz, ¿no? Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas o cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de los cultos estarán exentos de todas clases de contribuciones. Así nos dice el numeral 6. El numeral 7, por su parte, nos dice que el derecho a la libertad personal y el derecho al a la seguridad individual, ¿no? En consecuencia, nos dice que, letra A, toda persona tiene derecho a recibir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro lugar y salir de su territorio, a condición que se guarden las normas establecidas en la ley, salvo siempre el perjuicio de terceros. Letra B dice que nadie puede ser privado de su libertad personal ni restringida, sino en los casos de la forma determinada por la Constitución y las leyes.
nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden del funcionario público expresamente facultado por la ley, y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido por delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso que se investigaran hechos calificados por la ley de conductas terroristas. Eh, Letra D dice que nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados al objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de la autoridad que tenga la facultad legal en el y en un registro público, ¿no? Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o al detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado siempre que el juez que el arrestado, perdón, o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito, ¿no? La letra E nos dice que la libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para evitar necesaria para las investigaciones, perdón, o para la seguridad del ofendido o la de la sociedad, las clásicas requisitos de la prisión preventiva, ¿no? Así ya los dice que sean consideradas por el juez como necesarias para la investigación, para la seguridad del ofendido o la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerlo. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por un tribunal superior. Esta es la apelación de la prisión preventiva, ¿no? Integrada exclusivamente por miembros titulares. La resolución que el apruebo o otorgue requería será acordado por unanimidad. Mientras que dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Eh, Letra F nos dice que en las causas criminales no se podrá obligar al imputado acusado a que declare bajo juramento sobre un hecho propio, el principio de no autoincriminación, ¿no? Tampoco podrán ser obligados a declarar contra este sus ascendientes, descendientes, cónyuges y demás personas que según los casos y circunstancias señala la ley. Eh, de toda lógica, ¿no? Letra G dice que no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso de los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Letra H, no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos provisionales. Letra I, una vez dictado el sobrecimiento definitivo, sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso condenado en cualquier instancia por resolución de la Corte Suprema, declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en el procedimiento previo y sumario, en el que la prueba se apreciará en conciencia, el clásico derecho, ¿no? O acción en contra de una condena injusta, ¿no? Así puede ser demandado el Estado a través de la letra I, ¿no? Del el numeral 7, del numeral 7 de la Constitución del artículo 19. Ella sí termina el numeral 7, bastante importante sobre la libertad de las personas, principios rectores que fundan, no las presunciones de inocencia, que se basan, ¿no?, en nuestro derecho penal y que están, por lo tanto, en la Constitución. El numeral 8 del artículo 19 nos dice que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eh, este orden del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Hace mención a la naturaleza la Constitución del 80, precisamente a través de el derecho de vivir un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? El derecho subjetivo de la persona. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Eh, Añadido el 24 del 10 de 1980 a través de la Convención, precisamente medioambiental. Eh,
El numeral 9 nos dice que el derecho a la protección de la salud establece como derecho a la protección a la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción eh, y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Si se fijan, el Estado protege solamente el acceso, ¿no? Es interesante eso, grábenselo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas en la salud. Es deber preferentemente el Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, eh, sea que se presten a través de instituciones público-privadas en la forma y condiciones que determina la ley, la que deberá establecer las cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Eso es lo que dice solamente de la salud, es decir, no hay un derecho a la salud garantizado por el Estado, digamos, solamente el derecho de protección de la salud en el sentido que protege el libre e igualitario acceso, ¿no?, a la salud. Eso con el numeral 9 del artículo 19. En la Constitución del 2022, recordemos que el artículo 19 no menciona nada, no hay un listado de derechos fundamentales, sigue enumerando deberes del Estado. Habíamos visto que el Estado debe respetar y promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, ¿no? También establecía el tema de la protección de las personas a través de medios de garantía eficaces, ¿no? Y deberán respetar, ¿no?, toda persona, institución, asociación o grupo los derechos fundamentales de la Constitución, ¿no? Eh, es así que, volviendo a la del 80, íbamos en el derecho a la salud. Ya lo vimos, la protección a la salud en el sentido de la libre e igualitario acceso, ¿no?, a las prestaciones, ¿no? Pero no hay un Estado que proteja en el sentido de otorgar salud. El derecho a la educación, por su parte, el numeral 10 nos dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en distintas etapas de su vida. Está bien, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, lo sabemos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Listo. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, por lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso la educación básica. La educación básica y educación médica son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de ellas a toda la población. Eso es lo que nos dice la educación. Si se fijan, solamente educación gratuita, en el sentido eh, nivel párvulo, nivel educación básica y nivel medio, ¿no? En el caso que la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años. Corresponderá al Estado asimismo fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la producción y el incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Es solamente eso, es el derecho a la educación, ¿no? No hay educación gratuita universitaria. El numeral 11 nos dice que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, nos da la libertad para abrir establecimientos privados, ¿no? La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público, las típicas limitaciones. Agrega, eso sí, la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partista alguna, un clásico artículo, un clásico párrafo, ¿no?, de no proferir, ¿no?, ideales políticos. Eh, es básicamente una educación eh, sin traspasar políticas, ¿no? Sabemos que en toda la educación se hace, ¿no?, tanto de lado derecho e izquierda. Los padres tienen derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica establece los requisitos mínimos que deberá exigirse a cada uno de los niveles de enseñanza básica y media y señalar las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Por su parte, el numeral 12 nos dice la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, las que deberán ser de quórum calificado.
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación tiene derecho a que su declaración rectificación sea gratuitamente difundida, lógico, y en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de fundar, editar, mantener diarios y revistas periódicas en las condiciones que le señala la ley. Aquí claramente hay una libertad, digamos, de opinión y de prensa, tanto persona natural jurídica, ¿no? El Estado y aquella universidad y demás personas y entidades que la ley determine podrán establecer y operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un consejo, el típico Consejo Nacional de Televisión, autónomo, como personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de cuerpos calificados señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará un sistema de calificación cinematográfica, ya lo habíamos visto, en 1989, ya lo sabemos, no sabemos si es necesario ahora. Eh, hay que revisarlo, pero eso dice el numeral 12 del artículo 19. Un extenso artículo 19, ya sabemos que es el artículo madre de la Constitución de los Derechos Fundamentales. Vamos a quedar hasta acá. Ya leímos o avanzamos hasta el artículo 19 de la Constitución Nueva. Ya sabemos que el artículo 19 entre la Constitución Nueva no enumera un listado de derechos fundamentales como lo hace la Constitución del 80. La del 80 ya en el artículo 19 hay diferentes numerales. Quedamos en el numeral número 12, a propósito de la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Pasamos los derechos de educación, los derechos de salud, ya sabemos más o menos a lo que apunta la del 80, un poco a fomentar libertad en el ámbito y de elección en ciertos ámbitos y de obligatoriedad del Estado en solamente la educación básica y media y parvularia, el derecho a la salud en el sentido de una libertad de acceso igualitaria también, y eso es lo que vimos por hoy, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Recordar que quedamos en el texto nuevo en el artículo 19 y en la Constitución del 80 en el artículo 19, numeral 12.